Estás entrando a un espacio de diálogo donde las diversas opiniones pueden convivir sin problema. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo que buscamos es conocer juntos la verdad. La verdad, rompiendo el molde. Bienvenidos a Rompiendo el Molde. Todas las voces son escuchadas. Porque creemos lo que creemos. Porque pensamos lo que pensamos. Rompiendo el Molde. Bien. Hola, ¿cómo están, banda? Bienvenidos a una emisión más de Rompiendo el Molde. Les saludo a su servidor y amigo Noel Santurrón Rodríguez, acompañándole como siempre. Y yo como siempre acompañado de Janet. Janet, ¿cómo estás? Hola, Noel, pues muy contenta de estar aquí. Siempre es un gusto poder acompañarlos y, por supuesto, a usted que nos escucha. Y acá está también Aoli. Aoli, ¿cómo estás? Bien, contenta, emocionada del tema de hoy. Creo que vamos a pasar un buen rato hoy. Fíjense que es un tema donde se requiere aceptar nuestra vulnerabilidad, o más bien ser vulnerables para sacarle el mayor provecho a este tema, ¿no? Siempre cuando nos reunimos con amigos, con la familia, cuando tenemos la oportunidad de hablar frente a un micrófono, frente a una cámara, siempre buscamos hablar de nuestros logros, triunfos, éxitos, pero yo creo que donde más podemos aprender y donde más podemos enseñar a otras personas es a través de los errores o de los fracasos que nosotros hemos cometido. Y yo creo que a nadie en la vida nos gusta fracasar, a nadie nos gusta cometer errores. De hecho, creo que como sociedad somos muy injustos o muy exigentes cuando vemos que una persona fracasa, y más cuando nosotros decíamos, no, yo ya sabía que iba a fracasar porque él no estaba haciendo lo correcto, ese no era un buen negocio, si yo no sé por qué andaba con ese chavo, con esa chava, si todo mundo sabíamos que no iba a funcionar. O sea, montones de argumentos que cuando vemos que una persona fracasa o comete un error, todo el peso de nuestra justicia se va sobre ellos, y se escucha muy cruel y muy feo esto que voy a decir, pero hasta pudiera parecer que nos da gusto que esa persona fracase. No sé si me estoy explicando. Para mí es un tema súper interesante. De hecho, personalmente es algo con lo que es un tema que me gusta hablar porque hemos enfrentado fracaso. Todos lo hemos enfrentado. Por supuesto que yo también. Y he tenido que lidiar muchas veces con la consecuencia emocional que esto conlleva. Entonces, pero es súper padre ver también cómo puedes aprender y cómo puedes crecer en esos que llamamos fracasos o en esos errores que tenemos cuando comenzamos algún proyecto. Alguna relación. Alguna relación. O sea, algo que tú tienes ilusión de hacer, que te animaste y quizás pues que no se dio. Y yo creo que todos lo hemos experimentado. Sí, mira, el otro día yo estaba platicando con unos muchachos acerca del temperamento, y yo creo también que dependiendo del temperamento y el desarrollo del carácter, va a ser mucho más sencillo que tú puedas levantarte de algún error o de algún fracaso. No sé, señorita psicóloga, si esté de acuerdo conmigo. Totalmente, el carácter va a regir cómo te enfrentas ante el fracaso o ante el error. Ahora, Janet mencionaba algo obvio, que todos hemos fracasado. Todos hemos cometido errores, todos hemos estado en una situación donde las cosas no salieron como tú querías o como tú las planeaste. Entonces, ¿por qué? ¿Será que nos da pena platicarlo? ¿No nos gusta, no sé, ser vulnerables delante de los demás? ¿Por qué no simple y sencillamente, fíjense que intenté este proyecto pero no funcionó? Como dicen en mi rancho, no casqué. O sea, no salieron las cosas como yo esperaba, pero aprendí una buena lección y puedo salir adelante. Como que así debería de ser, ¿no? Bueno, debería, pero creo que la mayoría de la gente batallamos con enfrentar precisamente, tiene que ver mucho con ser vulnerable, lo que comentabas en un principio. Y yo creo que a nadie nos gusta, batallamos, porque tenemos un mal concepto acerca de eso. Y muchas veces, tristemente, la gente sí está esperando ver que otros fracasen para decir yo tenía razón. Como lo decía, yo sabía que eso no iba a funcionar. Entonces el enfrentar a eso no es fácil. Y yo creo que el sentirte vulnerable y que los demás se den cuenta de que pues sí, fracasaste,
de que lo intentaste y no se dio. Que eso es un proceso normal, pero yo creo que en nuestra mente o culturalmente tenemos ahí un concepto errado respecto a ahora sí que erróneo respecto a lo que significa el fracaso y lo hemos visto como algo malo, cuando ahora, creo que no es algo malo. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. Ahora, ¿será parte solamente de la cultura latina? ¿O creen que sea parte de esa imagen que siempre queremos manejar, donde soy exitoso, donde soy triunfador? Porque es obvio que vamos a regarla. Yo ahorita pensaba, venía una imagen a mi mente de si yo llego y te digo, oye, ¿sabes qué? El niño que está aprendiendo a caminar se está cayendo mucho. ¿Tú qué me dirías? Pues es normal. Normal. De hecho, si no pasa por ese proceso, no va a aprender a caminar. Claro que como papás, nosotros no queremos que nuestro hijo se caiga. No queremos que si está aprendiendo a caminar o andar en bicicleta, él se caiga, se lastime, que sufra y llore. Es que luego le va a agarrar miedo, es que luego se va a hacer inseguro. Pero si el niño no se cae, no va a aprender. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese niño comienza a sentir que alguien se burló de lo que le pasó, de que se cayó, de que dijo algo mal? Comienza la inseguridad. Sí. Entonces, como tú ves normal que el niño está aprendiendo a caminar y que se va a caer, nadie nos burlamos. Pero si llega a pasar, el niño empieza a agarrar inseguridad. Pero si Auli nos dijera, yo no sé andar en bici, me gustaría aprender, de entrada le diríamos, ¿en serio? ¿No sabes andar en bici? O sea, como que tú ya deberías de saber eso. Eso es obvio. Ay, y ya desde ahí le ponemos una etiqueta, un estigma que lo más probable es que diga, yo ya a estas alturas debería de saberlo. Entonces, pues si yo me caigo, se van a burlar de mí. Ya se le voy a decir, es que eso tenías que haberlo aprendido cuando eras niña, no ahorita que andas haciendo el ridículo. Yo creo que hay un factor bien importante que comentabas al inicio, como las consecuencias emocionales de un error van a ser diversas totalmente. O sea, tú vas a manejar ese error o lo que en tu corazón va a significar va a ser diferente. Hay un factor importante en este niño que está aprendiendo a caminar. Él no dimensiona absolutamente todo el mundo. Uh-huh. Su rango de preocupación acerca de su caída es su seguridad física, uh-huh, y todo lo emocional, lo cultural, lo social lo puede ir aprendiendo conforme a la marcha, pero nosotros ya tenemos el acumulo de todo eso. El niño se cae, se levanta y a lo mejor va a tener miedo de no volver a caminar porque puede volver a caerse y sentir ese dolor físico. Pero el abanico de dolores que se puede sentir un adulto cuando se cae, eso es lo que puede hacer que se empiece a desarrollar un temor al error. Oye, estaba pensando en un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. O sea, imagínense dos niños aprendiendo a andar en bicicleta. El primero se cae y se queda tirado, gritando, llorando, a que papá, mamá venga a rescatarlo. Segundo niño, misma bicicleta, se cae, se sacude, o sea, a lo mejor hasta se raspa, no sé, pero lo sigue intentando. ¿A qué se debe eso? Yo creo que la diferencia es que culturalmente tenemos dos reacciones ante la caída de un bebé. O le aplaudimos, ajá, para que no como dimensione que lo que pasó. Bien, échele ganas, mijo, ándale, levántese. Sí, échele ganas, o definitivamente lo ves caerse y vas y lo recoges y lo abrazas y ya. Pégale a la bicicleta, no. Bicicleta tonta, ¿por qué y tú lo peor que puedes hacer o sea, como papá, es decir, no, ya no se vuelva a subir, mijo, a la bicicleta porque se me va a lastimar. O sea, no me voy a arriesgar a que se vaya a raspar, a que se vaya a fracturar. Pero no, mejor ya no lo intentamos. Ese resultado de la bicicleta es el resultado de cómo manejaste cuando empezaste a caminar. Cuando tu hijo empezó a caminar, ¿qué reacción tuviste? Oye, tengo que reconocer, yo les dije que este programa pues se iba a tratar de ser vulnerable, ¿no? Mucha gente me conoce y a veces por mi manera de ser, que soy así en los micrófonos o en las cámaras, pueden pensar que no, pues no, él es bien aventado, ¿no? Pero yo, neta, hay cosas que me generan tanta inseguridad. Siempre platico esa historia y es real.
hace muchos años, Janet y yo andábamos noviando. O sea, hace más de 20 años que pasó esto. Que unos buenos amigos. Ventaneando que uno. Nos invitaron a jugar boliche. Pero yo nunca en mi vida había jugado boliche. Yo siempre he tenido gusto por los deportes y me consideraba que en aquellos tiempos aprendía rápido. Entonces llegamos ahí al lugar, rentaron una línea y todo el asunto. Y yo agarré el pretexto de que seguro no va a haber zapatos de mi número, porque ya ves que tienes que rentar unos zapatos para poder practicar, ¿no? Entonces ellos jugaron, yo estuve observando, pero yo reconozco y acepto 20 años después que yo no quise hacer eso por vergüenza a que se dieran cuenta que yo no fuera bueno jugando boliche, porque yo nunca lo había practicado. A la semana le digo a Janet, ¿qué onda, Janet? ¿Vamos al boliche tú y yo? Claro, no le dije porque mira, tenía mucho miedo, me daba pena, estaba todo el asunto, sino vamos al boliche. Yo creo que sí va a haber zapatos de mi número. Entonces llegamos a este lugar, rentamos los zapatos, empezamos a jugar y digamos que puse en práctica mi conocimiento de lo que había observado antes. Al siguiente mes, no sé, volvemos a ir todos. Pues se va a escuchar bien soberbio esto que voy a decir. ¿Y quién crees que ganó? Yo. Pero ya había pasado por un proceso de aprendizaje, pero, o sea, el punto aquí es, me hubiera divertido desde la primera vez. Porque la idea no era un concurso, no era un torneo, era vamos a divertirnos y donde te ríes cuando alguien la aventó por un lado, cuando alguien no tumbó ninguno de los bolos y todo el asunto. Pero para mí esa parte, el sentirme vulnerable era algo difícil, ¿sí me explico? Y a la fecha yo me sigo descubriendo como alguien que le cuesta trabajo estar en un punto donde se van a dar cuenta que no sé o no puedo. Yo recuerdo también años más adelante, estaba en la maestría. Yo lo he platicado también esto antes. Yo aprendí a editar pues en equipo análogo, o sea, toda la parte digital, computadoras y todo eso no fue parte de mi universidad, ¿no? Llevé 1 o 2 clases nada más con computadora y listo. Ya me estoy quemando aquí que ya tengo mis añitos, ¿no? Ya dijiste que 20 años cuando andábamos de novios. No, eso fue la gente ya se puede imaginar. Eso fue antes. El asunto es que llego a la maestría, me paro frente a una computadora, digamos, nueva, modelo reciente, y dice el maestro, prendan su Mac. Yo no sabía dónde se prendía la Mac. La ventaja, y por eso me sentí como que más cómodo, porque había otros chavorrucazos así como yo, que también, eran igual. Profe, ¿y dónde se prende esto, no? Y nos dijeron dónde y todo eso. Pero, o sea, son ejemplos muy absurdos, muy simples, pero yo creo que nos muestran si en esos pequeños detalles tenemos tanto miedo a ser vulnerables, a que se den cuenta de que no somos eso que nosotros nos imaginamos, porque a lo mejor ni siquiera es lo que la gente se imagina, es lo que tú te imaginas que los demás piensan. Ahora imagínate empezar un proyecto en grande, un proyecto donde hay mucha inversión, donde hay muchas cosas. Ha de ser súper difícil, ¿no? Ahora yo quiero preguntarte si realmente sería un error que no supieras jugar bolos. No era un error. O sea, era la primera vez en mi vida que yo lo iba a practicar. Y te voy a decir otra cosa, y eso es cierto. El tamaño de mis manos es muy grande. No había, digamos, bolas con la distancia en los dedos, en los hoyitos y todo eso. Perdón, no estoy usando los términos técnicos adecuados, ¿no? Y hasta que con el paso del tiempo fui descubriendo que había distancias. Ah, ok. Pero no, para responder tu pregunta, no era un error, pero desde mi manera de interpretar la vida, las cosas, pues sí. Ahora, también tiene que ver que yo soy una persona algo carrilluda. Entonces, como una persona carrilluda, tú sabes que la gente está esperando que Noel cometa un error para tirarle carrilla. O sea, y eran mis amigos. Y eso ejerce una presión más grande. Y eso ejerce una presión grande, ¿no?
Entonces, pero también es bueno estar consciente porque eso te ayuda. Pues yo, o sea, el que se ríe se lleva, dicen por ahí, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna forma eso te hace consciente, pero también te pone un peso más grande porque dices, pues así como yo tiré carrilla, pues me van a tirar carrilla, ¿no? Yo creo que es parte de la cultura también. O sea, el mexicano no habla muchos idiomas en general. Ajá. Por la cuestión de que somos carrillas. O sea, alguien dice una palabra mal, aunque sea en español, Sí. y va a haber risas. En lugar de corregirlo, porque si le está diciendo incorrectamente, es porque no sabe cómo se dice correctamente. Pero es más fácil tirarle carrilla que corregirlo, ¿no? Entonces tenemos esta cultura donde un error es motivo de burla. Y eso no ayuda para nada ni a la persona que cometió el error, porque siempre que cometes un error por naturaleza va a haber una consecuencia emocional. Siempre. Entonces, aparte de esa consecuencia emocional, agrégale las risas, la carrilla y se vuelve un temor evidente en cada persona. Ok, creo que me hace falta aprender a manejar esas emociones. Lo digo con toda honestidad, porque no digo que me he quedado con ganas de hacer las cosas. O sea, creo que en mi vida hemos enfrentado retos, situaciones y he sido vulnerable en algunas áreas, pero yo creo que no es fácil atreverte a hacer algo cuando sabes que hay un alto porcentaje de fracaso. Estaba checando una estadística y esto va para todos los emprendedores de esas frases motivadoras, ¿no? En México, el 75% de las empresas que inician o de los emprendimientos van a fracasar en los 2 primeros años. O sea, es un porcentaje altísimo. Si somos racionales, pudiéramos decir, mejor invierte tu dinero en otra cosa. ¿Qué necesidad tienes de arriesgar? O sea, hay un 75% de que vas a perder eso. Entonces mejor soy sabio, prudente, inteligente y no lo intento. Y yo creo que muchas personas, dependiendo de la edad, de la etapa que están viviendo, han aprendido la lección, pero han aprendido la lección de manera equivocada, donde no entendemos que el error es parte de... O sea, que es normal. Y ahorita lo platicábamos antes de entrar al aire, Aoli. Cuando algo se convierte en un error, porque hablábamos de que hay personas que cometen un error y automáticamente son fracasados. Pero si tú no superas, si tú no aprendes, si tú no corriges, ese fracaso se puede convertir en tu modus vivendus, dirían por ahí. O sea, en tu yo vivo en el fracaso. O puedo decir, ok, tuve una mala experiencia, tomé malas decisiones, pero aprendí, corregí y eso que la gente puede ver como fracaso, yo lo convertí en un escalón más para poder alcanzar el proyecto de vida que quiero. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que algo que ayudaría mucho y que lo hiciéramos como de manera consciente es entender que hay cosas que son parte de la vida. El fracaso, los errores es algo que viene contigo porque eres un ser humano. Ok. Me gustaría que leyéramos la definición de error y de fracaso, porque más o menos manejamos estas dos definiciones, pero yo tengo un concepto de lo que es un error y de lo que es un fracaso. Pero a ver, para que el público más o menos tenga la misma idea que nosotros. Error es acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Ok, ese es un error. ¿Y el fracaso? Bueno, tengo aquí una definición, pero sé que tienes otra diferente. Pero me gusta también esta definición porque dice que es no llenar las expectativas del estándar personal que nos hemos trazado o que otros han determinado por nosotros. Ok. Y se me hace súper interesante esa definición porque tiene que ver con llenar un estándar y que muchas veces ni siquiera es acerca de nosotros, sino acerca de lo que los demás esperan que tú logres o que tú hagas. Ok, entonces yo lo defino un poquito así, o no sé si tengas ahí algo que leer, comentar. De fracaso. Ok, fracaso. Leímos error. Ok, fracaso. Entonces, fracaso es el resultado contrario en una cosa que se esperaba que sucediera bien. Ok, muy bien. Ahora, ya escuchamos, digamos, definiciones de diccionario, ¿no? Yo un error
lo considero como algo que salió mal, fuera del estándar, fuera del plan, dentro del proceso, dentro del proyecto, y el fracaso es el resultado final. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, les digo, puedo estar equivocado, cada quien podemos tener una definición. Por ejemplo, esto que decíamos, un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta, se cayó o no está coordinando los pedales y todo eso, ¿está cometiendo errores? Sí, pero es parte de su proceso de aprendizaje. El asunto es que si él no corrige esos errores, no va a aprender a andar en bicicleta. Entonces, pudiéramos decir que hay un fracaso en ese proceso de aprendizaje. Sí. ¿Me explico? Entonces, yo sé que esto que estamos diciendo es súper obvio, súper fácil de entender, pero yo lo que quiero y lo que buscamos en este programa es que no le tengamos tanto miedo al error. Y mira que me estoy mordiendo la lengua cuando estoy hablando de eso. Porque entre más grandes, yo sé que ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Por supuesto. Pero entre más grandes, yo puedo ver cómo nos vamos llenando de temores, nos vamos llenando de, ese valor, ese deseo de intentarlo. Y en algún momento lo platicamos también en otro programa de las características de una mente o de un cerebro adolescente. O sea, realmente ese cerebro adolescente está diseñado para que no esté tan consciente de los riesgos que hay a su alrededor y se atreva a hacer cosas. Entonces, cuando yo estaba checando eso, yo dije, no se trata nada más de decir, es que eres un adolescente. O sea, hay muchas características dentro del diseño de Dios para nuestras vidas. O sea, por eso decían en ese documental, una persona después de que pasa de ciertos años le va a costar más trabajo casarse, le va a costar más trabajo emprender, le va a costar trabajo hacer muchísimas cosas porque ya está más consciente. Pero esa conciencia yo la llevo más a no tanto a ser racional, sino está ya bien asustado, está bien traumado, ya bien acomplejado por todas las cosas que escucha, que observa y todo eso. Entonces prefiero quedarme aquí y no intentarlo. Entonces no estamos diciendo que tienes que aventarte como el Borras a lo loco, sin un plan, sin un proyecto, pero sino, inténtalo. Probablemente hay cosas que no van a salir como tú esperabas. Eso es un hecho, pero vas a aprender. No sé si me explico. Yo creo que es importante saber qué batallas pelear, porque si ese niño dice, la verdad es que es un riesgo caerse. Sí. La verdad es que si se cae, sí le va a doler. Esa es la realidad. Sí va a haber algo que le cause dolor en su cuerpo. Entonces necesitas aprender a decidir como si puedes lidiar con ese dolor porque realmente quieres el objetivo. Realmente quiero aprender a andar en bicicleta. Entonces si me tengo que caer, tomas el riesgo. Consciente de, pero tener consciente eso te anticipa la respuesta emocional. Ok, todo este rato que hemos estado hablando de ese niño, pobre niño, lo hemos tomado muchas veces en este programa. Si ese niño se queda pensando nada más en que me voy a caer, no lo va a lograr. Pero si ese niño dice, es que yo quiero ir en la bicicleta con mis primos al campo o a la cancha a divertirme, tengo que pasar este proceso, pero lo que viene después es mucho mejor. O sea, el beneficio es mayor que este raspón que traigo en la rodilla. ¿Y qué pasa si tú cuando vas a enseñar al niño anticipas y anticipas el hecho de que sabes que se va a caer? Uh-huh. A lo mejor hay algunos que no, ¿verdad? Que agarraron a la primera, pero los casos es menos probable. Pero tú sabes que muy probablemente se va a caer. Entonces, si tú como papá anticipas y le sabes que pero sabes que te vas a caer, pero no le haces, eso es parte de. Ajá. Y a lo mejor te va a doler, pero vale la pena, mira lo que viene. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tú vas a obtener? Y ahorita yo hablaba acerca de que le tenemos temor al error, al fracaso, porque no lo hemos visto como algo que es parte y que no es malo, porque es parte del aprendizaje. Y entonces si vemos que como seres humanos el error es parte de lo que es parte de la enseñanza. Entonces si aprendemos a ver eso como lo que es,
nos cuesta menos trabajo, porque lo estamos viendo como un enemigo. ¿Sí me explico? Pero resulta de que, o sea, cuando tú entiendes, yo voy a intentar y hay probabilidades de que no me salga en la primera. Y si tú te pones a analizar todo lo que tú eres, una disciplina, la aprendes a través de error, fracaso, error, hasta que un invento, cualquier cosa que aprendemos, tenemos que pasar por ese proceso. Y aún así nos sigue costando mucho trabajo el fracaso, el error. Hablando de como anticipación, hace rato comentabas, Noel, acerca de que entre más grandes, más miedo o más... Gracias, Saúl. No, tú lo dijiste, yo no. Gracias por recordármelo. Que entre más grande, pues más miedo al fracaso, al error y todo eso. Y así es una buena comparación, porque yo creo que la mayoría de los adultos no estamos como que medio traumados, medio adoloridos de la vida, y entonces nos volvemos esta persona que no anticipa a otros, que no anticipa a los adolescentes, que les dice, no lo hagas, porque mira, yo cometí ese error y no puedes hacerlo. En lugar de decir, mira, si haces esto, lo que tú decías, Janet, si vas a andar en la bicicleta, te vas a caer. Y yo creo que también tenemos que tener consciente los adultos de que es nuestra chamba, que podamos ayudar a otros a visualizar, porque un adolescente, en el caso de un adolescente o un niño, pues cerebralmente no puede como dimensionar todos los riesgos. Pero entonces para eso está un adulto, para eso está el papá, que le diga, te vas a caer, sí te vas a caer, pero ándale, empújala. Pero cuando estás dolido, cuando estás lastimado de todos esos golpes, cuando tú te caíste de la bici, todavía ves la cicatriz, ¿te acuerdas y lloras? Entonces le dices, no, ¿sabes qué? Pues mejor anda en carro. Mira, es más seguro. Ahora, tú puedes hacerlo de diferentes maneras como adulto, ¿verdad? O sea, tú dices, yo ya pasé por ahí y sabes que mejor ni pases. Porque mejor te vas a caer. Conmigo sentado. Fíjate que ahí hay un hoyo. Inútiles los dos. Fíjate que se escucha fuerte, ¿no? Pero a veces hay adultos que así hacen. Sí, o sea, tú le puedes decir por ese camino, porque ahí hay un hoyo y para llegar allá te vas a caer porque yo me caí. Pero no necesariamente. O sea, tú puedes anticipar y decir, ¿sabes qué? Vas por esa calle y va a haber un hoyo. Entonces, si no tienes cuidado ahí, o sea, te vas a caer y pues ahí te puedes quedar. Pero fíjate y esquiva. ¿Sí me explico? Pero puede ser que no te haga caso y que vaya y se caiga. Ajá. Pero tú hiciste tu chamba. Oye, porque hay una frase... Y puede ser que no, pues yo fui... Y ahí me detuve, di vuelta y luego ya seguí el camino y no me caí. Oye, hay una frase que dice que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que esa es una aspirina emocional como para justificar que, o sea, me dijeron tantas veces, pero ahí voy de terco, ahí voy de aferrado y tuve que cometer ese error. Pero muchas veces la gente ya nos decía, hey, es que no es por ahí. Tienes que irte por acá. Ahora, también en esos procesos de inicio, de caminar en los proyectos de vida, tenemos que saber a quién preguntarle. Oye, si el señor que me está diciendo no lo intentes, mira, te vas a caer y todo, es alguien que lleva 30 años sentado ya a un lado del agujero y no supo encontrar otro camino, vas a terminar como él. Pero a lo mejor esa persona que te está diciendo, Janet, no es por ahí. Entiendo que por ahí quieres pasar y pareciera que es el mejor camino, pero la realidad es que ahí hay un agujero y te vas a caer. Vente mejor por acá. Ok, pero ¿dónde está esa persona que te está diciendo? Adelante. Él ya pasó por ahí, pasó por otros lugares, entonces hasta te puede decir, mira, escucha este sonido. Cuando escuchas este sonido, quiere decir que el pavimento, que el lugar, que el pasto. Entonces, a veces no sabemos a quién abrirle nuestro oído. O sea, y nos dejamos llevar por las voces de toda la gente que se ha caído, pero que no lo ha seguido intentando. Y lo decimos con todo el respeto y con todo el amor del mundo, pero muchas veces nuestros papás, su mejor manera de protegernos fue, no lo intentes. ¿Por qué? Porque era algo nuevo para ellos. O sea, a diferencia a lo mejor de estas generaciones que tenemos papás más modernos o más informados, para muchos de nuestros papás, el que un hijo estudiara una carrera, que un hijo emprendiera un negocio, el papá no tenía ni idea de qué hacer. No sé si me estoy explicando. Entonces, pero
íbamos con papá, ¿crees que ese negocio funcione? Ah, hijo, pues yo pienso que sí o yo pienso que no, pero estaba hablando desde su desconocimiento totalmente. Entonces, como les digo, ser cuidadosos a quién estamos escuchando, a quién estamos siguiendo, ver el error, como parte del aprendizaje. O sea, no está chido. O sea, no está padre como ahorita dijiste algo interesante, Oli. Ves la cicatriz de cuando estabas aprendiendo a andar en bici. O sea, no está chido tener una cicatriz, pero está padre cuando ves todo lo que has hecho arriba de esa bici, a dónde te has movido, qué has logrado, a quién has llevado, qué has cargado. ¿Te costó ese raspón? O sea, realmente puedes decir, vale la pena pagar ese precio, porque decíamos, hay cosas por las que tienes que pagar un precio y a lo mejor va a doler. Pero cuando ves el fin de eso, dices, no, vale la pena, me aviento y no le hace que me dé unas caíditas y me levanto y me sobo y a seguirle, ¿no? Pero realmente lo quiero intentar porque el fin y el beneficio es mayor que la caidita que me di. Por ejemplo, antes de irnos al corte, hablando de errores, ¿qué les provoca un error en sus vidas? O sea, por ejemplo, yo estoy consciente, tú decías, ¿qué es lo que sientes? Yo sí creo que es vergüenza. A mí esa parte me genera conflicto. En tu caso, Janet. Fíjate que yo he lidiado cuando he cometido errores, y lo mencionaba hace rato que estábamos en la planeación, que muchas veces ha atacado a mi identidad. Okay. Entonces he tenido, en fracasos que he tenido que llegar al punto de decir, no, o sea, yo no soy ese error. Y esa no es mi identidad. El fracaso no es mi identidad. Y ahorita yo decía que cuando nacemos, el error es parte de, el fracaso es parte de, ya viene implícito. Es parte del paquete. Pero no quiere decir que tú eres un fracasado, que estés destinado a vivir en fracaso. Esa no es tu identidad. Y entonces yo creo que en mi experiencia, después de fracasos que he tenido que lidiar con eso, pero he llegado a la conclusión, no soy ese error que cometí. Eso ya pasó, lo reconocí, pero no me voy a quedar ahí. ¿Cómo se llama eso, Oli? Tú lo has mencionado en otros programas, porque hay muchas personas que así como si el negocio fracasa, yo soy un fracasado, también si el negocio es exitoso, entonces yo soy exitoso. Entonces, una vez escuché, cuando tú crees que todo lo que tu trabajo, tu proyecto, tu ministerio se logra de manera positiva, es por ti, o sea, tú te vas a quedar con toda esa gloria y reconocimiento. Si pasa lo contrario, que ese proyecto se hunde, fracasa, entonces tú te vas junto con el barco. Entonces, algo que mencionaban los expertos era, tú necesitas separar quién eres tú y qué es tu proyecto. Uh-huh. Porque si no, se hunde el barco, te hundes con él. Aunque tú sigas vivo, aunque el barco esté en el fondo del océano, tú estás acá en la tierra, pero tú te sientes que estás totalmente hundido junto con el barco que manejabas. Creo que esa es una de las causas principales porque muchas veces por las cuales muchas veces no logramos salir del fracaso, superarlo. Porque creemos que nosotros somos, o sea, estamos tan ligados al proyecto que no logramos separar. Como dices tú, yo creo que definitivamente esa es una de las principales causas. Ok. ¿A Oli? Yo creo que en mi mente sí hay una separación. Cuando yo cometo un error... Uy, discúlpanos. No, o sea, cuando cometo un error en el área profesional... Aquí los dañados. Por eso, por la burla, a eso nos estamos refiriendo. A ver. Sí, como yo vivo emocionalmente diferente el error en el trabajo. Ajá. Que el error en mi vida personal. Okay. Yo creo que en mi vida personal es culpa e inseguridad, es lo que provoca. Y en la cuestión del trabajo, yo creo que va más a mi identidad. Okay. Con que pudiera parecer que es contrario. Pero... ¿Quieres un abrazo a Oli? No. Porque no soy de abrazos. Bueno, ahorita regresando del corte vamos a seguir terapiando a Oli. Gracias por escuchar Rompiendo el Molde. Queremos saber de ti lo que piensas. Nos gusta hablar, pero también
leer y escuchar. Comunícate con nosotros por Facebook. Encuéntranos como Rompiendo el Molde Radio. Todas las voces son escuchadas. Rompiendo el Molde. Bien. Continuamos en Rompiendo el Molde, y para toda la gente que apenas se conecta con nosotros, estamos platicando acerca de los errores y del fracaso. Yo creo que el cúmulo de errores en el proceso sí nos puede llevar a fracasar. Y pues ya hablamos mucho acerca de cosas que nos afectan, de nuestros miedos, inseguridades. Algo que mencionaste, Aoli, que para mí es clave en todo esto. Nosotros aprendemos consciente o inconscientemente a cómo reaccionar frente a un error. Sí, teníamos a lo mejor papás sobreprotectores. Sí, teníamos a lo mejor papás que nos abandonaban y ni siquiera nos hacían caso. Nosotros aprendimos. De una u otra manera tú aprendiste. Entonces, eso que tú aprendiste en la infancia, ahora de adulto, te va a servir o te va a limitar a cómo manejar cada error que tú cometas en la vida. Ahora, la palabra error, de hecho, cada vez que yo la menciono, se me hace una palabra bien fuerte. O sea, no está fácil. Y también hablábamos de que yo creo culturalmente no se nos enseña a manejar el error. O sea, pensaba en la escuela. O sea, yo como maestro en una universidad les puedo decir que a veces se nos olvida que los muchachos que tenemos enfrente cada día están ahí para aprender. No están ahí porque ya sepan editar, porque ya sepan locución, porque ya sepan, hablando de la carrera de comunicación, que es donde yo trabajo, están ahí para echar a perder, pudiéramos decirlo, y prepararlos para un ambiente profesional, laboral, y que si en algún momento se cometen errores, estén en un ambiente controlado, que esa es la universidad, y que cuando salgan puedan decir, ok, esta experiencia yo ya la viví. El ejemplo que hemos usado todo este programa es, ya fui ese niño que se cayó de la bicicleta en el proceso de aprendizaje en la universidad, pero ahora ya sé cómo enfrentar las diferentes situaciones que laboralmente voy a enfrentar, ¿no? O a veces nuestra casa debería de ser esa escuela que cuando nuestros hijos cometan un error, en lugar de ensañarnos con ellos, en lugar de ser críticos, jueces, de burlarnos de ellos, deberíamos decir, ok, esto es normal, pero hay que aprender para que cuando crezcas y salgas de este ambiente protegido o saludable, por así decirlo, sepas qué hacer o cómo reaccionar, ¿no? Algo importante acerca del error, que estaba leyendo una definición acerca del error, es que consiste en creer que se sabe algo que no se sabe. Eso me llama mucho la atención, porque normalmente tú, hablando de emprender algo, tú estás creyendo que sabes cómo hacerlo. Uh-huh. Entonces te avientas creyendo que sí, pero en el proceso te das cuenta, pues fracasaste, ¿no? O sea, hubo un fracaso y entonces te diste cuenta de que en realidad no sabías cómo. Pero lo importante es cuando se convierte en una herramienta, porque esto es algo de manera inconsciente, porque tú lo estás intentando porque crees que sí vas a poder o crees que esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces tú lo intentas y de manera inconsciente estás creyendo que estás haciéndolo porque sabes y porque esa es la verdad de las cosas. Uh-huh. Pero resulta que te diste cuenta que no. Se convierte en una herramienta y ahora ya sabes la verdad. O sea, ya sabes que por ahí no iba. Lo triste es que nos quedamos tan abrazando el hecho de que como si fuera una incompetencia. Soy un incompetente porque no lo intenté y no pude. Y ahí es donde la mentira te puede atrapar y puedes quedar ahí toda la vida o por años creyendo de que eres un fracasado porque lo intentaste y no pudiste. Pero cuando eso se convierte en algo a tu favor, es cuando, por aquí no era. Entonces ahora ya avancé otro escalón, porque por lo menos descubrí que por ahí no iba, que ese no era el camino y esa no era la forma de hacerlo, pero que puede haber otros caminos, o me puede hacer más consciente de investigar y de conocer cuál es la verdad de las cosas, cómo desmenuzo esto, ¿no? Cómo es que llego a la verdad.
Entonces sí tenemos que agarrar, ser más intencionales en entender eso. Y ahí cuando, respecto a lo que estás hablando, Janet, hay gente que se enamora del hubiera. O sea, cometes el error y entonces, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Pues si hubieras estado en ese momento otra vez, pero no tenías el conocimiento, que tienes ahora después del error, no antes del error. Entonces hubieras hecho lo mismo. Entonces hay gente que se enamora del hubiera y te puede generar culpa, te puede generar sentimientos de incompetencia, te puede generar una serie de reacciones emocionales que va a determinar cómo actúas de acuerdo al propósito que estabas teniendo enfrente, al objetivo. Y con eso como el propósito va a ser súper importante mientras tú caminas en un proceso. Porque no llevas un proceso para nada. O sea, tú tienes bien claro, tienes que tener bien clara la visión, tienes que tener bien claro el propósito de lo que quieres lograr para que entonces ese sea tu filtro respecto a los errores. Porque hablábamos anteriormente en el programa que tú puedes decir, tu papá puede venir y decirte, eso que estás cometiendo es un error. Y hay 1000 voces alrededor que van a decir que estás cometiendo un error. Y a lo mejor ni siquiera es, o a lo mejor sí es. Y entonces empieza un conflicto de confianza, ¿no? Entonces, ¿en quién confío? ¿Quién me va a decir qué es el error? Y si hablamos del concepto como tal, dice que el error es como no ir de acuerdo a la verdad. O sea, una acción que no va de acuerdo a la verdad. Y ahí es donde podemos ver la verdad como nuestro filtro para ver y realmente catalogar si algo es un error o no. Yo recuerdo hace algunos años. Oye, estoy muy melancólico el día de hoy, ¿no? Recordando muchas cosas. Algunos de los maestros que yo tuve, no voy a decir en qué etapa, en qué nivel, pero honestamente sus palabras no fueron como de mucha afirmación. Me hicieron sentir que yo no tenía la capacidad o las habilidades para desarrollar determinada profesión. Y si yo me hubiera quedado con esa idea, la verdad, no estuviera haciendo lo que hago ahorita. Y no lo digo como que, ay, mira, pobrecito de mí, el ejemplo a seguir y todo eso. No. Pero algo que aprendí con el paso de los años es que el maestro me dio un buen consejo o me hacía sentir que es que eso que tú estás haciendo, Noel, no es lo correcto desde su cosmovisión o desde la realidad que a él le había estado tocando vivir. Pero entonces nosotros seguimos avanzando. Creo yo que algo que me sirvió mucho es entendí la corriente hacia dónde iba esta profesión o esto que yo quería hacer. Y entonces no quiere decir que yo superé a este maestro. No, él era bueno en esa área en la que él se movía, pero el área donde yo quería moverme era diferente a la que él estaba. Entonces muchas veces como papás estamos educando a nuestros hijos para un mundo que no es el mundo que les va a tocar vivir a nuestros hijos. No sé si me estoy explicando. O sea, por eso nosotros es tan fácil decir no a la tecnología, no consumas esto, no hagas esto, porque nosotros crecimos y vivimos en una dinámica social donde eso no existía. Pero para ellos la realidad es bien diferente. Entonces por eso muchas veces nosotros como papás podemos decir no desperdicies tu vida, no hagas esto. Y estamos hablando no de cuestiones de valores, o sea que esas cosas, o sea, no se van a negociar, ¿no? O sea, esto es bueno o esto es malo, eso sigue siendo así. Pero hay muchas cosas que desde nuestro desconocimiento como papás es más fácil decirle al hijo no lo intentes, no pierdas tu tiempo, no lo hagas, eso no funciona, yo lo hice, pero entonces yo creo que es bueno escuchar a nuestros padres, o sea, siempre es el consejo bíblico, pero también entender como papás. Yo creo que esto que estoy diciendo tiene que ver más con el papá. Papá, necesitamos dejar que nuestros hijos cometan errores. Y mira que eso es bien difícil. O sea, es súper complicado. Pero llega el punto y donde ya no tienes control sobre la vida de tus hijos. Donde tú podías tenerlos guardados, controlar muchas cosas, pero van creciendo y la dinámica va cambiando, ¿no? Entonces, sí es muy complicado. Yo, como maestro en la universidad, les digo, me toca platicar mucho con chavos que están por terminar su carrera
Y yo les digo, miren, mucho de esto que les estoy diciendo lo hablo desde mi experiencia, desde los errores que he cometido, pero probablemente allá afuera ustedes van a encontrarse empresas, personas con las que yo nunca he lidiado. Entonces van a tener que aprender, van a tener que corregir, pero no tengan temor. Ustedes tengan claro de a dónde quieren llegar y avancen, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los errores, aunque la gente te vea como el fracasado, tú puedas seguir adelante. Algo que me encanta de Dios, por ejemplo, es que Él hace referencia a hombres en las historias bíblicas, un Abraham, un Moisés, un David, gente que cometió errores. O sea, gente que hizo cosas que no estuvieron bien, pero cuando Dios hace referencia a ellos, un hombre conforme al corazón de Dios, el padre de la fe. O sea, y tú dices, wow, o sea, Dios no se clavó con ese error que cometieron, ni ellos se clavaron con ese error que cometieron. Claro, pagaron consecuencias, hubo cosas bien difíciles de superar o de enfrentar, pero a veces el problema no lo tiene ni siquiera la gente o Dios. El problema lo tenemos nosotros, porque nos convertimos en ese error que cometimos, o cómo tratamos a nuestros hijos, los tratamos desde el error que cometieron, y aunque nuestro hijo intente, lo seguimos viendo como ese error, como ese fracaso que cometieron, ¿no? Perdón si me emocioné. Es súper interesante esto porque podemos ver cómo todavía, aun cuando estos hombres cometieron errores, siguen siendo para Dios dignos de ser usados. Entonces, no porque ellos sean lo máximo, porque no hayan fracasado. Precisamente estamos hablando de que fracasaron, que intentaron cosas y cometieron errores. Hay una frase que me gusta mucho y que viene precisamente como referencia de una historia en la Biblia que dice: sacudid el polvo de tus pies y sigue adelante. Ajá. Y esta historia tiene que ver mucho con esa enseñanza. Es de cuando Jesús envía a sus discípulos a que vayan a predicar el evangelio. Y algo interesante es que les advierte, dice, ustedes vayan a la ciudad, pero si no los reciben, salgan. O sea, porque les advierte que va a haber gente que no los va a aceptar, que no los va a recibir, donde no van a ser bien recibidos, van a ser rechazados y quizá hasta agredidos. Pero dice, ustedes salgan de esa ciudad, sacúdanse los pies y sigan adelante. O sea, los está preparando para el fracaso y para saber que va a haber gente que no va a estar de acuerdo contigo o que te va a atacar. Pero dice, tú tienes un objetivo, no te preocupes, es como ese niño. Ok, te caíste, levántate, sacúdete y vuelve a intentarlo. Y me parece muy, muy adecuado lo que él dijo. O sea, hablaba de no se queden ahí agüitados porque los rechazaron. No, pues ya para qué lo intentamos, porque aquí en esta ciudad nos trataron bien mal. Ni siquiera nos ofrecieron un vaso de agua. Yo no sirvo para esto, mejor me regreso a mi casa. Yo no sirvo para esto. Puede ser también. Ajá, entonces puedo tomar esa actitud de victimizarme y decir, mira, me rechazaron porque no lo hice bien. O definitivamente no, yo creí que servía para esto, pero no sirvo. Y entonces levántate, sacúdete y ve, inténtalo a otro lugar. No pasa nada. Frase de maestra de secundaria de matemáticas. Me equivoco, me corrijo. Ella nos dijo, quiero que a partir de mañana todos traigan lápiz aquí a mi clase. Y si te equivocas, borras y te corriges. Y me acuerdo que ella dijo, yo quiero que cuando tú veas tu libreta años más adelante, no veas rayones, porque si lo haces con pluma, va a quedar ahí el rayón. Bueno, en mis tiempos no había el corrector, ¿no? A lo mejor ustedes ya son de corrector. Nosotros sacamos el cincel. Pero yo aprendí mucho de esa maestra. Y es una maestra de matemáticas. Yo, aunque en secundaria realmente las matemáticas no eran tan mis enemigas como después enseñaron conmigo en la preparatoria, pero aprendí. Porque ella dijo, mucha gente que no le va bien en matemáticas empieza a faltar a mi clase. Entonces, si tú quieres pasar mi materia, necesitas venir a mi clase. Yo dije, ok, entonces yo voy a estar aquí.
Si no quieres ver esta cara el resto de tu vida, así dijo la maestra, necesitas traer todas tus tareas y participar en clase. ¿Ok? O sea, ella, sabiendo que era una materia difícil que a mucha gente le generaba conflicto, ella el primer día de clase nos dio sus consejos y dijo, no vas a escribir con pluma, vas a traer lápiz y vas a poder corregir. Porque si te equivocas, te corriges y sigues adelante. Y yo creo que si abrazamos esa enseñanza o ese consejo en nuestra vida, todo debería de ser más fácil. Les digo, a mí a veces me cuesta trabajo levantarme, me cuesta trabajo, no sé, emocionalmente. Pero yo digo, si Dios me llamó a hacer esto, aunque yo sé que cometo errores, aunque yo sé que no soy el hombre más calificado, lo quiero hacer porque Él confió en mí. Porque, o sea, Él ve cosas que yo no veo en mí. Entonces, sigues adelante, ¿no? De hecho, esa frase se me hace padrísima. Si me equivoco, me corrijo. Yo creo que así funciona con Dios. De hecho, nos da la oportunidad, ¿verdad? Mientras estés en esta tierra de que si te equivocas, te puedes corregir. Y que Él no tiene ese problema. O sea, si tú realmente te arrepentiste, hay esa oportunidad de que tu vida sea diferente. En realidad, muchas veces el engaño es el que nos hace creer que ya no puedo porque el error que tuve fue tan grave que no hay manera de que Dios me pueda perdonar y que el mundo me pueda perdonar. Pero Dios trabaja de esa manera. Te equivocaste, te arrepientes, corrige, hay manera de corregir. O sea, yo entiendo que hay cosas... porque puede decir la gente, y a lo mejor aquí me meto en un problema, ¿no? Dilo. Hay cosas tan graves, como si esa persona hizo eso tan grave y tan malo, y ya no hay manera de... No merece. Y entonces tenemos ese conflicto. Y tenemos el conflicto de que no merecemos o de que ya la regamos y ya estamos descalificados. O sea, tache. Ya eres desechado. Y con Dios no es así. Entonces pero en la mente humana es a veces difícil de comprender, por eso somos tan duros. Como lo dije ahorita, el problema lo tenemos nosotros, no Dios, ¿verdad? Y esa es nuestra seguridad. O sea, a mí me ayuda mucho saber que Dios no reacciona emocionalmente a mis fracasos o a mis errores como yo reacciono. Y eso me hace sentir que estoy acompañada y que veo las características. Por eso es tan importante intentar estar cerca de Dios, porque puedes conocer sus características. Y hablando, por ejemplo, de Jesús, Él era alguien que siempre estaba, pues en realidad, conviviendo con gente, rodeándose de gente que para la época, para la sociedad, eran gente consideradas fracasadas. Sí. Entonces él estaba rodeado siempre y había gente, como muchas veces nosotros actuamos, de decir, oye Jesús, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás comiendo con esa persona? ¿Por qué estás conviviendo con esa persona? Es un fracasado, es un error para esta sociedad. Y él les dijo, es que yo no vine a un médico, un enfermo necesita médico. O sea, los sanos no necesitan un doctor. No necesitan a alguien que los acompañe, que esté ahí con ellos, que les dé medicina, que los saque adelante. Y él dijo, o sea, yo vine a los enfermos. Entonces, ¿qué forma tan padre de ver a las personas que cometen errores? Y no por el rollo de decirles enfermos, sino de que quiero estar cerca. Entonces, cada vez que nosotros cometamos un error, podemos pensar, ¿hay un Dios que quiere estar cerca de esas personas, de los enfermos, de los que están dolidos, de los que cometemos errores, de los que cometemos fracasos? Él viene por lo vil y lo menospreciado de este mundo, con gente que a lo mejor nadie querría hacer negocio, nadie quería hacer un trato. Él viene y cree en nosotros. Pensaba en esa historia donde dos de los discípulos de Jesús, que eran pescadores, esa era su profesión, están toda la noche tratando de obtener peces, o sea, de sacar su ganancia, y en toda la noche no pudieron pescar nada, sacar nada, ¿no? Entonces está Jesús ahí, les dice, a ver, hagan esto, vayan y echen la red y bla, bla, bla. O sea, Pedro hasta le dice, oye Jesús, ahora sí que con todo respeto, ¿no? Pero tú eres carpintero, yo soy pescador, estuve toda la noche
Pero bueno, nada más para que veas que no soy gacho. Perdón por la versión así popular que me estoy aventando, ¿no? Pero para que veas, lo vamos a intentar. Y entonces se convierte en esa pesca milagrosa que seguramente mucha gente ha escuchado. Y hay un detalle importante en esa historia. Pedro estaba guardando las redes. Sí. Que eso significaba para un pescador no guarda las redes si no se dio por vencido y si se va a dedicar a otra cosa. Ajá. Entonces, pues ya me di cuenta que no sirvo para esto. Ya me di cuenta que no sirvo para esto, de plano fracasé en esto. Entonces guardo mis redes y entonces ahí es cuando llega Jesús y dice una vez más, inténtalo una vez más. Y ese siempre ha sido el mensaje, inténtalo, transfórmate, sigue adelante, hay algo más detrás de ese error. Mira, yo creo, y esto es bien importante, porque no estamos, y no quiero sonar que me estoy contradiciendo, de que, mira, tú te vas a equivocar, tú hazlo como quieras, no hay bronca, la vida sigue. No, o sea, se trata de aprender. Yo creo que algo muy interesante fue que los discípulos de Jesús, o que lo estaban haciendo de manera incorrecta, aún con toda su experiencia, conocimiento y todo, no lo estaban haciendo en el lugar correcto. Estás tirando las redes al lugar que no es. Sí. Muchas veces así sucede. Entonces, hay muchos proyectos que las personas que nos están escuchando han intentado y han fracasado porque no lo han hecho de la manera correcta. Entonces, si tú lo sigues haciendo igual, vas a seguir fracasando. Hay muchos proyectos que desde el inicio ya están condenados al fracaso. Yo sé que se escucha fuerte esto que estoy diciendo, pero si escuchamos la voz de Dios, si nos alineamos con la voluntad de Dios, cualquiera que sea el proyecto, va a avanzar, va a mejorar. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida. Como papás, si vemos que nuestro hijo está intentando algo y el resultado no es el correcto, el apropiado, vamos a ver qué está pasando, qué no estamos haciendo de manera correcta, ¿no? Pero si metemos a Dios en la ecuación, yo creo que tenemos mucha posibilidad de que las cosas salgan bien, y entender que casi siempre lo que Dios quiere que hagamos tiene que ver con un proceso que abarca todas las áreas de nuestra vida. No nada más el hecho de que tu negocio sea exitoso. Dios quiere a través de ese proyecto moldear el carácter de tus empleados, de la gente con la que tú te surtes, o sea, un montón de historias. Bueno, nos queda un minuto. Definitivamente yo diría, tómalo como una herramienta. O sea, lo que intentaste y no funcionó, tómalo como una herramienta. No lo tomes como literalmente como algo que es tu enemigo y que te va a hundir. Ahora, una cosa importante acerca de lo que decías es anclarnos a la verdad. Y eso nos va a ayudar, porque muchas veces, hablando acerca de la definición, intentamos porque creíamos que esa era la manera correcta, pero estábamos en un error. No era la verdad lo que creíamos que era la verdad. Necesitas anclarte a lo que es realmente la verdad. Tú hablabas acerca de buscar en Dios. Hemos hablado acerca de eso, ¿no? Entonces, anclate a la verdad y seguramente ahí vas a encontrar el éxito. Así es. Recuerdo las palabras de Jesús cuando la mujer adúltera estaba frente a él y dijo, ok, ya no están los que te acusaban, ya no están los que te decían fracasado, perdedor, inútil y todo lo que tú quieras. Solamente ve y ya no cometas el mismo error. Ve y ya no peques, ¿no? Gracias, Auli. De nada. Una última idea que quieras cerrar, está bien. El hecho de que hay una parte en la Biblia que dice que si haces lo que Dios te habla, te dice, entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. No está hablando de que no exista el margen de error, porque Él sabe que somos humanos y que cometemos errores. Pero conforme estamos más cerca de Dios y de su voluntad y de su guía, el margen de error va disminuyendo. Y siempre va a ser aprendizaje. Totalmente. O sea, va a depender de nuestra experiencia y de nuestro manejo emocional si nos quedamos en el fracaso o si lo vemos como ese proceso de aprendizaje. Cuídense, pórtense muy bien, señores. Bye, bye, bye. Todos podemos hablar. Todos podemos debatir. Todos podemos dar nuestra opinión. Pero no todos estamos dispuestos a cambiar. Tú decides. Te esperamos en nuestro próximo programa. Rompiendo el molde. Este programa es una producción de Misión Consentidos. Rompiendo el molde.